Dios les bendiga. Bienvenidos a todos y puestos de pie, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 30. Queremos hablar, predicar, exponer acerca de los que somos débiles y de los que somos fuertes. Los de mi lado derecho son los fuertes y los de mi lado izquierdo son los débiles. Y mire cómo los fuertes se ríen de ustedes débiles, ¿eh? Pero en la debilidad, hermanos, va a reposar el poder de Dios. Amén. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 al 14. Vaya meditando en la escritura, en la historia. Y si no lo haya, simplemente escúchelo, hermano. Y para que usted entienda lo que vamos a exponer. Vamos a hablar del débil, de los que somos débiles y los que somos fuertes. ¿Estamos ahí? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amelec: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrento de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde vienes? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incircuncisión a la parte del Negev, a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Está declarando lo que estaban haciendo. Incline su rostro, hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe a través de este estudio, de esta exposición. Y de repente usted se ha sentido débil, que ya no tiene fuerzas, que ya no tiene escapatoria, que la situación en la que está fuera de su alcance, de sus manos. Pero para todo hay una solución, y solo una solución, que es el Señor. Bendito Padre, venimos delante de tu santa presencia,
honrando y glorificando, exaltando tu santo nombre, porque tal cual lo hemos leído y tal vez mis hermanos no se han percibido. Por eso es que te damos la gloria, mi Dios, porque vamos a exponer tu palabra. Y muchas veces pasamos momentos de dificultades en nuestra vida y pensamos o nos ahogamos en un vaso de agua. Pero tú nos darás las fuerzas, oh Dios. Gracias, mi Dios, por esta porción de tu palabra que queremos escudriñar y aplicar a nuestra vida. Ayuda a los débiles y sigue fortaleciendo y bendiciendo a los fuertes. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas y esta escritura. Amén, amén. Tome asiento. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, hermanos, se considera débil? Tal vez débil físicamente, todos lo somos, ¿no? Menos su servidor, no me ve que estoy fornido aquí fuerte. Hablando espiritualmente, hermanos, ¿se considera usted débil o fuerte espiritualmente? La idea es que todos fuéramos fuertes, ¿no? Pero cuando hablamos de una debilidad, hermanos, muchas veces es porque somos dominados, sea por un desánimo o por el pecado, ¿no? O la misma consecuencia de nuestro pecado nos arrastra a ser débiles. Entonces muchas veces encontramos un patrón muy repetitivo en nuestra vida de simplemente estar débil espiritualmente, y estar débil es estar prácticamente en un fracaso, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes se considera débil? Y obviamente si yo le dijera, levante la mano, no lo va a hacer. Tal vez si es muy honesto, lo va a hacer. Claro, no lo queremos poner en evidencia porque esto es algo personal, ¿no? Ahora, hay áreas de nuestra vida que no nos gusta compartir, como lo que le acabo de mencionar. ¿Quién es débil? Nadie con una sonrisa va a decir, yo, hermano. Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestra vida que no nos gustan compartir. ¿Por qué? Por vergüenza. Y eso es algo normal. Como seres humanos muchas veces tendemos a no compartir cosas muy vergonzosas. ¿Por qué? Para que no sepa. Para que no sepan de mí, mi condición. Muchas veces, hermanos, partimos de ese principio. Y, por ejemplo, usted tiene una enfermedad y lo primero que dice, no le digas a nadie. Le pasa algo malo, está haciendo algo malo y lo primero que decimos, no le digas a nadie, ¿no? Y lo que pasa es que se lo dijo a la persona más chismosa. Y a la persona se lo va a decir a medio mundo, ¿no? Muchas veces, hermanos, por fuera, usted va a ver que sonreímos, ¿no? Sonreímos, pero hay una realidad detrás de esa sonrisa. Detrás de esa sonrisa, ¿qué escondemos? Muchas veces, tristeza, amargura, debilidad. Y estamos hablando con mi hermano Juan, ¿verdad? De esta semana acerca de eso, ¿verdad, mi hermano? José Luis, un tiempo muy edificante. Y hablamos de eso, ¿no? Que muchas veces como varones por fuera sonreímos, pero por dentro estamos muy tristes, abatidos por los suelos. Y como creyentes, hermanos, nos pasa muy común. Pero ¿sabe qué? Callamos para que los demás no sepan lo que está pasando. Tal vez su matrimonio no anda bien. Tal vez las cosas en el hogar no andan bien. Pero aquí aparentamos como si andan bien. ¿Verdad que muchas veces aparentamos muchas cosas? ¿Por qué? Por vergüenza que los demás hermanos se den cuenta o las demás personas se den cuenta. Y se entiende porque son cosas íntimas y personales. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual, hermanos, yo no le estoy diciendo, vaya y cuéntale a los hermanos lo que le está pasando, su pecado, su debilidad. No, no estoy diciendo eso. Lo que usted tiene que ir es acercarse a su Señor. Él sí es de confianza. No venga a mí, no me confíe en mí, ¿verdad? Porque puedo ser la persona más chismosa. Y lo puedo divulgar. Y le puedo herir. No le diga al hermano, porque lo mismo. Vaya a su Señor y confiésele su dolor interno. Que por fuera usted sonríe, pero por dentro está muy, pero muy dolido. Entonces muchas veces no lo manifestamos por vergüenza.
Pero se nos olvida que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Él lo sabe todo y en todo momento está. Entonces, Él sabe su condición. Por más que usted y yo queramos esconder las cosas de los hermanos, y por más que usted no lo quiera confesar, Dios antemano ya lo sabe, ¿no? Se lo adelanto para que sepa. Entonces, a Él no lo podemos engañar y gloria a Dios a Él por eso, ¿no? Es por eso que usted y yo tenemos que reconocer que somos débiles, que somos frágiles. En Salmo 103, verso 14, no vaya, solo se lo voy a citar, si usted está tomando nota, apúntelo. Salmo 103, verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, lo más fino. En pocas palabras, no somos nada. Es decir, no es que para Dios no somos nada, sino que nuestra condición es que es una condición débil. A eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, debemos de reconocer muchas veces nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco que soy débil, me estoy autoengañando. Pensando que estoy bien, pero tal vez estoy en un desánimo. Tal vez estoy mal. Y al pensar que estoy bien, estando mal, es un autoengaño grave, tremendo, que lo que acabamos de ver con David, que ahorita lo vamos a ir a ver. A través de la historia, el hombre siempre busca tener, usted va a ver poder, va a querer dominar, tener dominio sobre unas personas por algo, posesiones, y ser notorio, ¿no? Como algo egocéntrico, alguien que con presencia, que sobresalga más que otros. Y hay unos fuertes y otros que son débiles. Hay países, hay presidentes, hay millonarios, hay figuras públicas, pero que nunca van a hablar de su debilidad. Usted los va a ver fuertes, poderosos, pero nunca le van a decir a usted cuál es su debilidad. Nunca lo van a hacer. Y muchas veces, ya hablando en el ámbito espiritual, en lo personal, no lo decimos, como le he dicho, por vergüenza. Porque no quiero que piensen o me vean que ando mal, ¿no? Y el creyente siempre oculta sus debilidades. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta. Por fuera sonríe, pero por dentro, internamente, tal vez está, como le he mencionado, dolido. Muchas, por ejemplo, muchos dentro de sí dicen, mejor voy al culto, voy a ir a la iglesia, para que después los hermanos no piensen que ando mal espiritualmente, ¿verdad? Voy a ir simplemente de apariencia para que se vayan en la finta, pero vengo, alabo, adoro, pero por dentro ando mal espiritualmente, ando débil, ando desanimado. Dígame sí o no, esa es la realidad, ¿verdad? Gracias por ese amén. Y esa es nuestra condición, hermanos, de todos. El problema es que creo y siento y pienso que soy fuerte cuando en realidad no lo soy. Si fuera fuerte es porque estoy dependiendo al 100% del Señor. Pero cuando no dependo y pienso que soy fuerte, en realidad soy débil. Y estoy siendo arrastrado en mi mismo pecado, es decir, una mente ya preconcebida. Una mente que tengo cauterizada, que estoy débil en pecado, lo sé, pero me creo y siento fuerte. ¿Sí? Me estoy autoengañando yo mismo. Entonces, ese es un error fatal, hermanos. Muchos de nosotros pensamos que somos fuertes, pero a la primer prueba, ¿qué pasa? A la primer prueba nos derrumbamos, no queremos continuar, tiramos la toalla a la primera, ¿no? Hallamos un obstáculo pequeño y decimos, yo de aquí ya no paso. En Lucas, capítulo 5, verso 1 al 5, vaya, en Lucas. En Lucas, capítulo 5, verso 1 al 5. Mire lo que está pasando aquí. Y vuelvo y le repito el principio. Muchas veces, con una prueba tan mínima,
Con una desesperación queremos tropezar y tirar la toalla. Decir, no, ya no puedo. Y buscamos miles de excusas. Ahora, note lo que está pasando aquí. Lucas capítulo 5, verso 1 al 5 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que era Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Lavando las redes, ¿verdad? Después de haber pescado. Es decir, un pescador, después de que pesca, tiene que limpiar sus redes. Ahora, no es el caso, simplemente quiero que entienda el proceso. Cuando terminó de hablar, Jesús, ¿verdad? Dijo, Simón, boga mar adentro. Es decir, Jesús le dijo a Pedro, le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Ok? Note el verso 5. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero bueno, dice, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, note que toda la noche trabajaron y estos pescadores como Pedro eran como Brian, no agarraron ningún pescado. Brian se la tira de pescador, no agarra ni un pescado. No, sí se agarra, sí agarra. Agarra de día porque de noche no pesca. Pero note que pescaron toda la noche y ni siquiera un pescado, ni siquiera para el disco, hermanos. ¿No? Qué decepción. Entonces Jesús ya sabía. Y por eso le dice, dale más adentro y tira tu red. Pero ¿cómo, Señor? Si ya pescamos toda la noche y no pescamos nada. Allí entra nuestra incredulidad. Allí entra, hermanos, nuestra dependencia y también la dependencia en el Señor. Porque ¿qué dijo Pedro? En tu nombre la voy a tirar. Y usted ya sabe la historia. ¿Qué sacaron ahí? ¿Un pescado como Brian? No. La red llena, ¿no? Entonces, hermanos, en Cristo Jesús sí somos más que vencedores. En Él sí hay victoria en cualquier sentido, en cualquier aspecto. Hay solución. Ahora, no todos tenemos la misma fuerza espiritual. No todos tenemos la misma fuerza ministerial. ¿Sí me explico con eso? Usted puede tener un ministerio y un ministerio puede ser más fuerte, más débil, más reluciente, más grande. Y no todos tenemos el mismo empuje. Qué bueno fuera si todos fuéramos fuertes como los patriarcas, como los varones del Nuevo Testamento, pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros somos hombres de doble ánimo. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? Un hombre inconstante, un hombre que dice sí hoy y mañana dice no, ya me arrepentí. Un hombre que sube y baja, que no se sabe si va a estar estable en un punto. Entonces, en un día estamos ganando a almas para Cristo y el día siguiente estamos en pecado, en desánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma fuerza espiritual, la misma fuerza ministerial. No todos podemos mantenernos. No todos enfrentamos las adversidades con la misma fuerza, con la misma fe. Usted puede pasar la misma prueba que otro hermano y tal vez usted se derrumba. ¿Y por qué el otro hermano no? ¿Por qué? Porque el otro hermano o hermana ya creció y maduró en fe. Entonces usted sigue tropezando. De repente ve una prueba que se avecina y tan solo ver que se avecina usted ya se está dando por derrotado. ¿Verdad? Sin antes de estar en la guerra. Mire, el viernes pasado, como ya volví a empezar a jugar fútbol, y la camada de nosotros crecimos juntos, y nosotros tenemos alrededor de 35 a 40 años, mis amigos,
y era semifinal, yo no sabía. Yo simplemente voy a divertirme. Entonces, jugamos contra jovencitos. Y al verlo les dije, no, pues ya hay que darles el partido mejor. ¿No? O sea, antes de jugar el partido, lo estábamos dando por perdido, ¿no? Y por poco lo ganamos, hermanos. Quedamos 10-1. Pero esa es la realidad, hermanos. Vemos una situación, una prueba, ¿y qué pasa? Nos damos por derrotados. No puede ser eso, ¿no? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Él da las fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Peleamos en nuestras fuerzas. Ese es el problema. Dependemos de nosotros mismos y no estamos o queremos depender de Él. Ahí está el error, ¿no? Eso sí, muchachos, sí dependieron de su talento porque nos pegaron una buena. Entonces, muchas veces vemos una tormenta y ¿qué pasa? Nos damos por derrotados, ¿no? Ya no queremos pelear. Antes de enfrentar las pruebas nos damos por vencidos. Y en Romanos 8:28 no vaya, anótelo. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hermanos, no existe cosa mala. ¿Sí? Todo es bueno. Todo puede extraer de lo malo, puede extraer algo bueno. Debe de entender que Dios hace todo con un propósito. Por eso Pablo dice, en este verso, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Sea bueno o sea malo, todo le va a ayudar para bien. Depende qué perspectiva usted lo va a ver, de cómo usted lo va a tomar. Pero si usted lo toma de una forma negativa, mala, no va a extraer nada, no va a aprender, no va a aplicar nada para su vida. ¿Y sabe qué va a seguir? En desánimo, débil, y va a seguir quejándose de la vida. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no puedo? Por lo mismo, ¿no? Queremos estar estancados. Ahora, vaya nuevamente a la historia en 1 Samuel capítulo 30 y vamos a leer el verso 1 al 3. Y dice, cuando David y sus hombres, ¿estamos ahí todos? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habiendo asolado a Siclac y le habían prendido fuego, note lo que hicieron, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. O verso 3, ¿verdad? Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas ¿cómo? Cautivos. ¿Sí está entendiendo el panorama que está pasando? Entonces, aquí vemos que David iba de camino hacia esta ciudad llamada Siclac. Pero al llegar a la ciudad, se dan cuenta que la ciudad estaba quemada, asolada, que los de Amalec se habían llevado cautivos ¿a quiénes? A todos, desde el menor hasta el mayor. Lo único que quedaban eran las cenizas. Ok, visualice, hermanos. Visualice lo que David está viendo. La pregunta para usted es, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Esa ciudad es donde moraba David. Se la había entregado a él. Y todo estaba deducido, estaba quemado la ciudad. Todos los, desde el más pequeño al más grande, fue cautivo, fue asolado todo. Se llevaron todo, lo dejaron en la ruina. La pregunta es, ¿qué haría usted si usted le pasa esto? ¿Cómo reaccionaría? Tiene que ser honesto con usted mismo. Tiene que ser honesto. Tal vez usted se quejaría y diría, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios me está pasando esto? O sería muy sabio, ¿qué propósito tiene Dios? No le creo, difícilmente. Señor, gracias porque algo estás haciendo. Difícilmente le creo. ¿Qué es lo primero que haría, hermanos, al ver esa escena?
Llorar. Eso sí les creo. Eso sí les creo, llorar. Tal vez quejarnos, ¿no? Renegar, tirarnos al suelo. ¿Sabe qué hizo David? Lo mismo que usted y yo haríamos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Se imagina saliendo de la iglesia, usted llega a su casa y que se esté quemando? ¿O no? Más bien dicho, ya deducidas cenizas, con todo consumido. Y ya le va agarrando sentido, ¿no? Ahí va entendiendo ya David. ¿Qué sentiría? ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Qué reacción tomaría, hermanos? Que todas sus pertenencias estuvieran a la basura. De todo su trabajo de 15, 20, 30, 50 años, todo está deducido en un montón de cenizas. ¿Qué haría, hermanos? ¿Qué actitud tomamos? ¿No? Mire, vamos a leer el verso 4. Entonces, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. ¿Hasta cuándo? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Son hombres. Y eran los hombres, los valientes de David, los 600. David tenía hombres de guerra. ¿Y qué hicieron? Y no lloraron así, una lagrimita. Lloraron hasta quedar sin fuerzas. ¿Usted ha llorado hasta quedar sin fuerzas? ¿Qué pasa cuando se queda sin fuerzas? Lo más probable es que se va a dormir, ¿no? Entonces, imagínense la escena. Venían de 3 días de camino, con hambre, cansados físicamente, y cuando ven todo esto, que todo está deducido a cenizas, estos hombres lloraron hasta faltarle las fuerzas. ¿Es normal? Claro que sí, hermanos. Estaban destrozados emocionalmente. Tenían un dolor interno, ¿verdad que sí? Así como muchas veces usted y yo lo tenemos. ¿O usted hubiera estado contento? No, ¿verdad? Tal vez usted y yo no hubiéramos estado contentos. Tal vez la única persona que estuviera contenta, ¿sabe quién es? Job. Tal vez él sí, ¿verdad? Pero no todos tenemos la misma fuerza. Por eso le he dicho, hermanos, no todos tenemos la misma fuerza espiritual, la misma fuerza ministerial. No todos recibimos las situaciones de la misma manera, de la misma perspectiva. En Josué 7, vaya a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Aquí que vemos, vemos que como el ejército de Israel pereció contra los de Jai, que era un ejército mínimo. Es como que si usted va a pelear 1000 contra 100, ¿quién ganaría? Los de 1000, ¿no? Entonces, en este acontecimiento, la minoría eran los de Jai. Israel se dieron el lujo de no enviar, si bien me acuerdo, más de 2000 o 3000 hombres, porque dijeron, con eso basta para conquistar esta ciudad. Pero ¿sabe qué pasó? Lo sacaron corriendo. Entonces, aquí vemos que el ejército de Israel pereció contra esta pequeña ciudad de Jai, contra un pueblo reducido a número. Y Josué, al escuchar lo que había pasado, la Biblia dice en el verso 6, y vamos a leerlo, Josué capítulo 7, verso 6 dice, entonces Josué, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. ¿Qué hizo? Llorar, quejarse, lamentarse, ¿no? Y en el verso 7, vamos a ver que Josué le reclama a Dios, ¿verdad? Sin saber antemano que Acán había cometido pecado. Josué cayó en tierra quejándose, lamentándose por horas. Y ahorita vamos a ver el verso 10 que dice, pero mire lo que dice el verso 7.
Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! Mire, lo cuestiona. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Entonces, Josué estaba culpando a Dios, ¿verdad? Señor, ¿para qué nos hiciste pasar acá? ¿Solo para entregarnos en las manos de ellos? Sigue diciendo. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Wow. Ya estaban deseando ¿qué? Volver atrás. Ahora, ¿qué actitud vemos de Josué? Queja, reniego. Primero se lamentó, lloró y ahora está culpando a Dios, ¿no? Cuando usted está en desánimo, en prueba, en tribulación, en momentos de dificultades, dígame sí o no, hacemos lo mismo, hermanos. En la misma actitud que tomamos. Ahora veamos el verso 10. Y dice, brinques al verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Es decir, no es lo correcto, no es la actitud que tiene que ser. Israel ha pecado, perdón, hasta el verso 10 dice, no es la actitud, o sea, ¿por qué te postras así ante tu rostro? Entonces, parafraseando la Biblia, Dios le dice a Josué, levántate, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de actuar. Hermanos, no pasen desánimo, no se queje, no se lamente, es tiempo de actuar. Entonces, usted de repente busca culpables y se enfoca en buscar culpables de por qué usted está pasando así. No pierda la lectura de David. ¿Ok? Porque a David lo estaban culpando. ¿Y sabe qué sentencia le querían dar? Chicharrón, le querían apedrear. No busque culpables. No se lamente, no reniegue, no se queje contra Dios, no llore. Levántate, no es momento de estarte ahí abatido. Hermanos, nosotros no somos llamados para estar en desánimo. Deberíamos de estar en victoria. Pero ¿qué pasa? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, aquí le dice, levántate, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de actuar. El pueblo ha pecado. Note que no dice Acán, el pueblo ha pecado, ¿no? Entonces, prácticamente le dice que no van a poder hacerle frente ante el enemigo hasta que saquen el anatema entre el pueblo, es decir, el pecado. Hermanos, no podemos recibir la bendición de Dios si todavía hay pecado en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Levantarnos. ¿Por qué? Porque no es tiempo de lamentarse. Pero ¿qué pasa? Queremos seguir en desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos seguir en una postura de lamento? ¿Por qué? Porque ahí es donde usted y yo peleamos con la carne, ¿no? Tenemos un encontronazo y la carne son como aquellos 1000 y usted es el 100, es usted ahí que pelea 100 contra 1000 y por eso le vencen, hermanos. Pero porque usted y yo queremos estar en derrota. Ahora, en la historia de David, David entiende que fue culpa de su pecado por lo que estaban pasando. ¿Recuerda que su ciudad fue deslucida a ceniza? ¿Verdad que sí? Él sabía que era hora de actuar, de hacer algo. Claro, después de que lo vayan a matar, obviamente iba a actuar, ¿verdad? Pero él sabía que fue culpa de él y él sabía que era hora de actuar. Y ya basta de estar llorando, de estar quejando, era de levantarse y actuar, ¿no? David, de cierta forma, toca fondo. Y no es hasta el momento que tocamos fondo, es que reaccionamos y ponemos manos a la obra. Usted y yo así estamos, ¿no? Que no es hasta el momento que nos pasa algo tremendo, algo de una magnitud grande, que empezamos a actuar. Pero mientras no pasa nada, usted sigue en su desánimo. ¿Por qué? No queremos reconocer que sin Dios seguimos siendo débiles. Queremos seguir peleando en nuestras fuerzas.
pero en nuestras fuerzas seguiremos fracasando y fracasando. Recuerde, Pedro diría, toda la noche pesqué, y sí es cierto, en mis fuerzas no agarré nada. Podría decir eso, ¿verdad? Mas en tu palabra, en tus fuerzas, echaré la red. ¿Cuál es la clave? Las fuerzas en el Señor. Recobrar fuerzas en Él, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. El poder de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios? Siempre hay consecuencias. Aquí en el verso 6, vaya a 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. En el verso 6 vemos el resultado. David entiende que era tiempo de esforzarse, de actuar, ¿ok? De buscar una solución. Por eso vamos a ver que David se fortaleció en Jehová. Ahora, si usted lee el contexto, capítulos atrás, David está huyendo de Saúl, escondiéndose de cueva en cueva. Y por si fuera poco, se fue a unir con los filisteos. Estando con los filisteos, David quería hacer guerra contra Israel. Interesante. Dios no lo permitió. Pero eso es para que usted lo lea en el contexto. Lo que quiero darle a entender, hermanos, que esto es el resultado del pecado de David que viene arrastrando. Entonces, usted tal vez viene arrastrando pecado, pero no es hasta el momento que toca fondo y dice, es hora de actuar. Hasta que no pase eso, usted seguirá pasando las consecuencias de su pecado, de su desánimo, y siempre va a estar de la misma manera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerle un alto, ¿no? Entonces, mire el verso 6, dice 1 Samuel 36, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová, su Dios. Le dejo de tarea, vea cuánto tiempo pasó David hasta este momento. No le quiero dar la cifra. Pasó mucho tiempo hasta que David consultó a Jehová. Mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo. Y así somos nosotros. Pasamos mucho tiempo hasta no ir a consultar a papá, sabiendo que Él tiene la respuesta y solución de absolutamente todo. Entonces aquí vemos que David entendió que era tiempo de buscar la presencia de Dios. Mire conmigo 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo es que ser débil me hace fuerte? Bueno, soy fuerte. Bueno, cuando estoy en mi debilidad y lo que me hace fuerte es depender de Dios, porque es la fuerza de Él que me va a hacer fuerte, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo, por eso tus varones podían sobrellevar cada carga, porque no peleaban en sus fuerzas, sino peleaban en las fuerzas de Él. Las fuerzas de David provino de Jehová, de su Dios. Por eso en el Salmo 23, verso 3 dice, confortaré mi alma, hablando de un perdón, me guiará por sendas de justicia, un camino de santidad. David entiende que tiene un pastor fiel, que sabe que él lo puede sacar de ese desánimo, puede sacarlo de esa afrenta que estaban pasando. Entonces, ¿qué hace? Me acuerdo, tengo que ir a consultar, tengo que ir a hacer lo que he dejado de hacer, ir a consultar al Señor.
Entonces, David consulta a Dios, pero note algo interesante. Dios antemano le asegura la victoria. ¿Sí se percató cuando lo leímos? Es interesante que Dios antemano le dio la victoria. ¿Qué le queda a David hacer? Obedecer, dejarse guiar. Si yo le pregunto, ¿Dios ya nos dio victoria? Es lo mismo, hermanos. Simplemente es obedecer y apegarnos a su voluntad. Entonces, Dios antemano le asegura la victoria. ¿Cómo lo sabemos? Vea el verso 7 y 8. Dice, después de que consultó a Jehová, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Y David qué hizo? Hizo lo que no tenía de hace mucho tiempo de no haber hecho. Consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Y qué le dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Antemano, ¿qué hace Dios? ¿Por qué le da la victoria? Porque recientemente va a hacer la voluntad de Él. Porque recientemente va a obedecer. Toda la travesía que pasó David de capítulos atrás, puro pecado. Pero no es hasta el momento que toca fondo, una situación difícil, que está débil, reconoce que sí, tiene 600 hombres de guerra. Y David puede sabérsela de todas, pero no es hasta el momento que Dios lo quebranta y se da cuenta de su debilidad interna. Y dice, mis fuerzas no son nada, pero en las fuerzas de Cristo, del Señor, es todo. Entonces, David reconoce eso y Dios por eso le da la victoria, porque David iba a ser fiel a esas preguntas, no a esas promesas. Y reconoce esa debilidad. Entonces, Dios le da la victoria. Entonces, ¿qué hace David? David arranca con los 600 hombres. Pero al llegar al torrente de Besor, los hombres de David se enfrentaron con dos obstáculos. El torrente, ¿verdad? Y el otro obstáculo, ¿qué era? Ellos mismos. Porque tal vez tenga un obstáculo usted enfrente. Y tal vez ese obstáculo es su excusa para no enfrentarlo. Entonces, no solo tiene un obstáculo, sino que usted es su propio obstáculo. Es decir, usted mismo se tropieza. Tal vez usted no lo ve, pero usted se da por vencido antes de pasar ese torrente de Besor. ¿Sí? Y eso es lo que pasa, hermanos. Somos miedosos a atravesar, a experimentar las pruebas de Dios. ¿Y qué hacemos? Nos volvemos atrás. Y nos quedamos como estamos y decimos, aquí estoy bien, sigo en desánimo. No es lo que Dios quiere. David no tenía ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque él creía firmemente que con ellos o sin ellos, él iba a seguir porque Dios le aseguró el ¿qué? La victoria. Eso es tener convicción. ¿Sí ve la diferencia entre el fuerte y el débil? ¿El débil qué hace? ¿Ve la situación? Sigue en pecado, se cierra. Llora, se queja. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Levántate, no es tiempo de quejarte. Levántate. Y hoy vemos a un David completamente diferente. No importándole si le siguen o no le siguen. No importándole el torrente. Ya no estorbándole su pecado. Ahora va por la victoria. Ahora va a arreglar lo que él arruinó con sus propias manos, por sus propias consecuencias, ¿no? El fuerte tiene fe y el débil busca excusas o simplemente no puede, se da por vencido, ¿no? Mira el verso 9 y 10. Dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron
atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Recuerde, la travesía, estaban cansadísimos, hermanos. David estuviera de la misma manera cansados con los otros 400. Pero David dijo, yo voy porque voy. Entonces, muchas veces Dios nos da la victoria, la bendición, está ahí en la mano. Quien no la quiere agarrar es usted y yo. Así de simple, hermanos, ¿no? Si la Biblia dice que no continuaron porque estaban cansados, y era obvio, porque tuvieron, recuerde, no tuvieron fuerzas porque caminaron 3 días, tenían hambre, cansados físicamente, después de haber llorado hasta quedar sin fuerzas, ¿se recuerda eso? ¿Verdad? Y llegar al torrente de Besor y no pueden, porque seguramente tal vez la corriente era muy fuerte, y eso se presume. Y porque estos 2 obstáculos les impidió continuar. Y esto es muy común entre nosotros. Vemos un obstáculo y nos damos por vencidos. Nos da miedo enfrentarlas. Somos temerosos en esa área, ¿no? Pero cuando las enfrentamos en el poder de Dios, y usted dice, ¿esto es? ¿Verdad que las pruebas en las fuerzas del Señor son fáciles? ¿Por qué? Porque ya no es usted, sino es Él con y por usted. El problema es que no dejamos que Él trabaje en nuestra vida. En el capítulo 17 de este 1 Samuel, Israel iba a pelear contra los filisteos. Y el ejército de Israel, entrenado específicamente para el campo de batalla, dice la Biblia que se turbaron y tuvieron gran miedo ante Goliat. Un ejército preparado para pelear. ¿Se imagina? Con miedo ante un gigante, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque iban a pelear en sus fuerzas. Le tenían miedo a un gigante, hermanos. ¿Usted cree? Si usted y yo estuviéramos ahí, ¿cómo estuviéramos? Yo estuviera detrás de Brian, ahí escondido. Ándale, Brian, vaya usted. Si me ama en Cristo, vaya usted primero, ¿no? Sí. Le tuvieron miedo a un gigante. Entonces, ante el ojo humano, sí es un gigante. Imposible de derrotar. Con sus propias fuerzas, sí, le doy la razón. Sí, claro que sí. Pero en las fuerzas del Señor, eso no es nada. Entonces, eso es lo que no vemos. Eso es lo que no nos apercatamos. Estamos como el ejército de Israel, atemorizados, paralizados por las circunstancias. Ante los ojos de este ejército, tenían un obstáculo grande que le impedía quedarse con la victoria. Hermanos, nosotros nos enfrentamos ante estas pruebas todos los días. Y lastimosamente, muchas veces vivimos en derrota, en desánimos. Vemos a un gigante y ¿qué pasa? Nos atemorizamos, ¿verdad? ¿Por qué no podemos vencer, hermanos? ¿Por qué siempre pasamos en desánimo, en pecado? En 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, en la historia que le estaba contando de David y Goliat, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. O sea, no son tus fuerzas. No es la espada ni la lanza el método humano. Y eso no sirve. ¿Por qué? Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. De David y Goliat. No estoy en el capítulo 30. Entonces, Él pelea y Él ya nos da la victoria. ¿Qué quiere que tengamos? Valor, ánimo, fidelidad, fe. Y es la historia de David, hermanos, en capítulo 17, por los hermanos que están tomando nota. Capítulo 17, y yo cité el verso 47. ¿Ok? Ahora, de todo el ejército de Israel, dígame, ¿quién o cuántos estaban preparados espiritualmente? Ninguno, ¿verdad que no? Ninguno podría aparentar
estar fuerte con tantas armaduras? ¿Nosotros aparentamos ser fuertes? Sí, pero por dentro somos débiles. Entonces todos menospreciaban a David por ser un pequeñito. Pero mire lo que dice Lucas 14:11. Lucas 14:11. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Para vencer al enemigo tiene que hacerse pequeño como David, o sea, humilde. Saber que yo no debo ni puedo depender de mis fuerzas. No debo y no puedo. ¿Por qué? Porque voy a fracasar. En esa humildad reconozco que es Dios peleando con y por mí. Conmigo y por mí. Y si Él está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Si Él está conmigo, es que ya vencimos. Fidelidad, fe, paciencia, eso es lo que requiere el Señor, ¿no? Entonces debemos de tener humildad, con un corazón sencillo, entregado a Dios, reconocer que nuestras fuerzas no se pueden. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Intentó ponerle la armadura a David, y ¿qué hizo David? Se despojó, ¿no? Como diciendo, estos métodos no son para mí. Yo voy a usar el método real, en el poder y en las fuerzas de Él. Entonces, así, con esa característica de David, podremos hacerle frente, hermanos, a cualquier persona, no persona, pero a cualquier situación, ¿no? Mire conmigo Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Debemos, para ganar las batallas, hermanos, vencer las pruebas, debemos de aprender a despojarnos de todo orgullo, de vanagloria, de envidia, de todo pecado. Entonces así, sí podremos hacer frente, ¿no? Entonces miren lo que dice el escritor a los Hebreos 12:1. Dice, por tanto, es decir, por todo lo que acabo de mencionar en el contexto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 11 y 12, si bien recuerdo? Verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Estamos en una carrera, la carrera de la fe. Pero para hacer esa carrera, ese maratón, ¿qué debe de hacer? Despojarse de todo peso, ¿no? De todo pecado, para que podamos, ahí sí, correr con una paciencia y esperar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me encanta en el verso 47 de 1 Samuel, verso 45, a mí siempre me ha fascinado este pasaje bíblico y siempre se me ha hecho un nudo en la garganta, cuando David dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Qué dice David? Y no les miento, hermanos, de verdad se me hace un nudo en la garganta. David dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Yo no vengo por mí mismo. Yo voy a vencer, voy a pelear en las fuerzas de Él. Interesante, ¿no? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, ¿no? Las pruebas, los obstáculos, el desánimo, las tentaciones, el pecado se vencen en el poder de Dios, no en sus fuerzas. 200 soldados de David se quedaron atrás y no pudieron pasar el torrente de Besor porque estaban cansados. Hay veces, hermanos, que nos sentimos fracasados,
con una impotencia de no poder ganar ninguna batalla. Venimos al culto el domingo y escuchamos el mensaje y salimos fuertes, gozosos, con un vigor, con un brillo queriendo ganar el mundo para Cristo, pero de lunes a sábado vivimos en derrota. Una derrota total. ¿Por qué? Porque somos como la semilla que cayó en pedregales, que al momento recibimos la palabra con gozo, como ahorita lo estamos recibiendo, pero de lunes a sábado no echamos raíz. El gozo dura muy poco, solo el domingo cuando me fortalezco, ¿no? ¿Por qué? Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice la Biblia? Tropezamos, ¿no? No echamos raíz, hay que echar raíz. Hay que depender en el Señor. Por ejemplo, hoy en día es el día que el Señor ha hecho para que usted y yo nos reunamos. Y nos fortalecemos unos a otros, nos saludamos, nos gozamos con la palabra, cantamos alabanzas, pero saliendo de aquí, seguramente regresamos a la misma rutina, ¿verdad? A un desánimo. ¿Qué podemos hacer nosotros los débiles? Si usted se pregunta. ¿Qué puedo hacer yo como débil? Si usted se considera débil, ¿qué puede hacer usted para fortalecerse? Vaya a Efesios 6:10. Si usted es fuerte, no vaya a Efesios 6:10 porque no es para usted. Efesios 6:10. Dice el hermano, voy a agarrar la Biblia para que me vean que soy débil. Efesios 6:10. ¿Qué dijo Pablo? Fortaleceos en el Señor. ¿En quién me voy a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. No son sus fuerzas, es el poder de Él, de sus fuerzas. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Se siente débil, hermano? Fortalézcase en el Señor. Despierte, levántese, actúe. No se queje, no llore, no reniegue. Levántese. Usted tal vez dirá, hermano, yo sí necesito de mucha oración. Pero tal vez el desánimo es tan grande que ni siquiera por nosotros mismos, ¿verdad? Oramos. O sea, ni siquiera queremos orar. ¿Por qué? Por el mismo pecado. ¿Quiere esperar algo como David? Ver la ciudad a cenizas, que todos fueron cautivados para tocar fondo. ¿Sabe que Dios usa esos métodos? Severo. Pero eso malo surgió algo bueno. Depende de qué actitud tomamos. Entonces, si usted necesita oración, hermano, no levante su mano. Simplemente tengamos un momento de oración, de comunión con nuestro Señor. Tal vez hay un gigante, un torrente, está cansado, ya lloró sin fuerzas, quedó sin fuerzas, no puede más, no haya. Haga lo mismo que hizo David, consultar a Jehová. Es lo único y es lo mejor que podemos hacer. Porque si sigue en su manera de vivir, no vamos a vencer. Vamos a seguir en fracaso, tropezando día a día. Incline su rostro. Y déjeme le cito Isaías capítulo 40, verso 29 al 31. Recuerde que es en Él que cobramos fuerzas, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La Biblia dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Son las fuerzas del Señor. En nuestras fuerzas fracasamos. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, oh Dios,
porque nos exhortas, mi Dios, y nos pones delante de tu espejo, analizando nuestra condición, que muchas veces pensamos y creemos o nos autoengañamos, creyéndonos fuertes, cuando en la realidad somos débiles. Mi Dios, es un claro ejemplo de lo que nos has enseñado a través de David, y esto es muy común en nuestro diario vivir. Tal vez muchos tenemos debilidades en nuestro pecado, debilidades en desánimo por causa del pecado, por falta de comunión, debilidades en momentos de pasar diversas pruebas y tribulaciones, debilidad en carácter, actitud, en muchas áreas, mi Señor, debilidad en nuestra área ministerial, en cualquier área, oh Dios. No podemos operar y caminar y seguir avanzando en nuestras fuerzas, porque estaríamos engañándonos nosotros mismos. Mi Dios, reconocemos que muchas veces quedamos sin fuerzas, que no queremos ni siquiera orar por nosotros mismos, que el pecado está tan cauterizado en nuestra vida que ya no discernimos tu presencia. Pero gracias porque hay ejemplos en la Biblia como la de David que toca prácticamente fondo y él recuerda lo que antes hacía. Aquel jovencito conforme al corazón de Jehová se fue desligando poco a poco, pecado tras pecado. Pero gracias, oh Dios, porque al llegar a esta ciudad de Siclac, él llora hasta quedar sin fuerzas y ve la condición no solo de él, sino del pueblo, de sus hombres. Y él no solo arregló su condición, sino la condición de todos sus hombres y de todo su pueblo. Mi Señor, está en nuestras manos el querer y poder arreglar esta situación. Y no es que nosotros podamos, sino que es la decisión de querer estar bien contigo, Dios. Perdónanos y ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.